gentilmente están de acuerdo en dar principio a nuestro evento. Preside la sesión el doctor Alfredo Adam, que es el coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, a la vez presidente de la Academia Universitaria de Fiscalización, que es un programa de investigación permanente de nuestro seminario. El doctor Adam no necesita presentación, pero solamente para recrear el gusto de que él presida y dirija este seminario, destaco ante todos ustedes su brillante trayectoria como universitario ejemplar. Fue director de nuestra Facultad de Contaduría y Administración, pero posteriormente rindió excelentes servicios como miembro de la Junta de Gobierno, que presidió, como presidente también del Patronato Universitario, y por sus actividades académicas docentes de investigación que lo han llevado a ser investido con el alto nombramiento de designación de profesor emérito de la universidad de nuestra facultad. El evento que hoy nos reúne, que es un tema por demás atractivo, interesante y de motivación para todos nosotros, la sucesión de la empresa familiar mexicana, va a ser ocasión de escuchar a los maestros Carlos Núñez Urquiza y Raúl Belmonte Olivares, a quienes en un momento más presentaré ante ustedes con una breve referencia a su semblanza. No dejo de mencionar que se encuentra también entre nosotros distinguidas personalidades, miembros de la Academia Universitaria de Fiscalización, maestro de esta división de posgrado, como el doctor Miguel Concha. Gracias por estar con nosotros, doctor. Y antes de escuchar a nuestros expositores, le pido al doctor Adam sea tan amable de dirigirnos su palabra. Buenas tardes a todos ustedes, nos da mucho gusto tener la casa llena y realmente bienvenidos todos a este auditorio Arturo Elizundia Charles, en posgrado. El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización es uno de los 23 seminarios permanentes adscritos a la Secretaría de Desarrollo Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual articula sus tareas en torno a la innovación académica y al fortalecimiento institucional en concordancia con el plan de desarrollo establecido por la Rectoría. Quiero mencionar que es el que mejor funciona, ¿eh? No es por nada, pero es cierto. El seminario tiene su sede permanente en esta Facultad de Contaduría y Administración y desde su fundación en septiembre de 2014, tenemos escasos 3 años, organiza y lleva a cabo conferencias, mesas redondas y otras actividades académicas, alentando la investigación y la discusión sobre gobernabilidad y fiscalización, sus bases conceptuales y otras reflexiones críticas, así también como respeto de otros temas relacionados con los 2 principios de nuestra especial competencia. Bajo esta misma orientación, realiza actividades editoriales para divulgar sus trabajos y contribuir a la mejor comprensión de los temas tratados. Fundamos la serie de cuadernos de gobernabilidad y fiscalización, que a la fecha se han editado 16 cuadernos y próximamente publicarán otros 4, además de 2 libros bajo el sello editorial de la UNAM. Bajo los enfoques de esta gobernabilidad y de la fiscalización, hemos reconocido la importancia de las empresas familiares pequeñas y medianas y también las de mayor magnitud, pero igualmente conformadas bajo el modelo familiar, porque disponen de capacidad para impulsar los mercados domésticos y requieren por lo mismo la aplicación del control administrativo orientado al cumplimiento de sus importantes objetivos de desarrollo de acuerdo con las mejores prácticas y particularmente aquellas que aseguran una sucesión con éxito. Estamos viviendo momentos difíciles, pero también momentos de cambios y de oportunidades. Y esto de las empresas familiares, no sé el porcentaje, pero yo calculo que el 90% de las empresas en México
más o menos es familiar. Entonces estamos hablando de un tema muy real, muy normal en nuestro país y en el mundo, porque también podemos pensar que en los Estados Unidos, que en Europa, en Italia, por ejemplo, creo que es uno de los países que tiene más empresas familiares en serio. Y realmente el tratar esto es algo que en la sucesión hay problemas y difícilmente pasan segunda generación, a veces muy raro, llegan a tercera y quién sabe qué es lo que pase después. Muy raro en el mundo, en el mundo. Para conocer y participar en estas importantes cuestiones hemos invitado a los maestros Carlos Núñez Urquiza y Raúl Belmonte Olivares a compartirnos esta tarde su vasta experiencia, y me da mucho gusto anticipar que los conocimientos y prácticas que han desarrollado a lo largo de varias décadas están plasmados en el libro La sucesión en la empresa familiar mexicana, que con su autorización está apareciendo en el fondo editorial de nuestra facultad bajo los auspicios de este seminario y que muy próximamente se ofrecerá a nuestra disposición. También comento que los libros editados por nosotros, así los cuadernos, se suben a la página de la facultad y pueden ser consultados. Eso es algo que nos ha dado una proyección sensacional, porque ahí están los libros y están a disposición de los alumnos y están a disposición. Claro, no los vendemos, pero qué gusto nos da que los vean, ¿no? Le pido a Jorge Barajas, nuestro secretario técnico, presentar enseguida a ustedes la semblanza de nuestros estimados conferencistas y autores. Carlos Núñez Urquiza y es Raúl Belmonte, ¿verdad? Entonces, por favor, Jorge, adelante y vamos adelante. Con mucho gusto, doctor. Carlos Núñez Urquiza es maestro en administración, es decir, tiene un Master en Business Administration por la Universidad de Stanford. Y además es maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana de México. Ha estado 33 años colaborando en el Banco Nacional de México, Banamex, desde diversas posiciones, habiendo llegado a desempeñar la misión de director general adjunto en la década de 1991 al 2001, después de haber servido como director de banca patrimonial, banca institucional, de inversión, banca comercial, fusiones y adquisiciones y banca empresarial. Carlos fue director de la Escuela de Administración de la Universidad Iberoamericana en 1975-76, asesor de la Escuela de Educación de la Universidad de Stanford, miembro del Consejo Consultivo de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Francisco, secretario ejecutivo del Consejo Nacional por la Calidad de la Educación en México y oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro gobierno federal. Actualmente, el maestro Núñez Urquiza actúa como director ejecutivo del Centro Citibanamex, del cual es fundador, centro que promueve el desarrollo de la empresa familiar y con tal carácter asesora a la Dirección General de Citibanamex en materia de desarrollo de talento. Aprovecho la oportunidad para presentar también a ustedes al maestro Raúl Belmonte Olivares, ya que ambos oradores harán uso de la palabra alternadamente y posteriormente nos brindarán la generosidad de atender dudas, preguntas o críticas. Raúl Belmonte Olivares es maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en Administración, también máster en Business Administration por la Universidad de Pittsburgh. Además de haber desarrollado estudios en la Universidad Cornell y en la Escuela Wharton
de la famosa Universidad de Pensilvania. Don Raúl tiene experiencia tanto en instituciones privadas como públicas y desde 1987 se desempeña como consultor, instructor y editor jefe de la revista Resumen Ejecutivo, que hasta la fecha ha publicado 372 síntesis de libros de negocios en inglés. Estas síntesis aparecen en esta revista, desde luego, en nuestro idioma español. Raúl es especialista en manejo del cambio, liderazgo, calidad de servicio y productividad, y socio fundador de la firma de consultoría y capacitación Conceptos Integrales en Servicios, CICE. Les brindamos un muy caluroso aplauso con nuestro agradecimiento. Y le pido a don Carlos Núñez que sea tan amable de pasar a ocupar la palestra. Pues nosotros nos retiramos para abajo para ver las diapositivas y poder ver la presentación. Muchas gracias, doctor Jorge Barajas, por esta generosa presentación que has hecho de nuestras dos personas. Muchas gracias, doctor Alfredo Adam, distinguidísimo y queridísimo maestro de nuestra alma mater, por esta invitación y por habernos estimulado a iniciar y continuar, cuando resultaron fatigosos, los trabajos para la elaboración de este libro, cuya conclusión pues celebramos hoy con mucho gusto. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, ingeniero Sacre, licenciada Martín Barajas, queridos maestros, maestro Concha, maestros, estudiantes. Saludo también con mucho cariño a los amigos y a la familia entrañable que me acompaña el día de hoy. En las últimas 3 o 4 décadas, el estudio de la empresa familiar ha llamado la atención de la academia, no antes. Antes de los años 80, los grandes autores de la administración, los grandes libros de texto, se enfocaban fundamentalmente, ponían sus ojos fundamentalmente en la gran empresa corporativa y no habían concentrado su atención en la empresa familiar. Por la década de los años 80 y un poco antes, algunos distinguidos miembros de la academia, que eran también consultores de empresas, se dieron cuenta que numerosos principios de la administración que habíamos considerado inamovibles y casi sagrados, no eran respetados por las empresas familiares y aún así, estas tenían un notable éxito, aún haciendo a un lado algunos de los principios de administración. Unas empresas unos principios, otras empresas otros principios. Les intrigó el asunto y descubrieron que estaban frente a una especie diferente. El maestro John Davis en Harvard, el maestro John Ward en Loyola primero y en Northwestern después, el maestro Miguel Ángel Gallo, autores distinguidos también en lengua española, voltearon sus ojos a la empresa familiar. De esto nos hablará en un momento más el maestro Belmonte. Y tiene toda la lógica, porque como lo decía el doctor Adam, la mayor parte del Producto Bruto de nuestro país es resultado del esfuerzo diario de miles y miles de empresas familiares, que aportan al Producto Bruto mucho más que las grandes empresas corporativas cuyos nombres aparecen con frecuencia en los diarios o en la televisión. Pero no solamente del Producto Bruto, buena parte del empleo. En algunos países las 3/4 partes, en otros el 80%, en otros el 70% de los empleos son generados y mantenidos por las empresas familiares. Sin embargo, las empresas familiares tienen un problema muy serio en prácticamente todo el mundo: un alto nivel de mortandad. Ya lo decía el doctor Adam, recordemos el aforismo 30-13-3. 30
solamente 30%, poco más o poco menos en los diferentes países, sobreviven hasta la segunda generación. 13% llegan a la tercera generación y solamente el 3 o 4% sobreviven hasta la cuarta generación. Es decir, el 96% de nuestras empresas que generan más de 3/4 partes del Producto Bruto y de los empleos del país no llegarán a la cuarta generación. Por ello, es muy importante la investigación, el estudio, la detección de las mejores prácticas y la difusión de estas mejores prácticas. El progreso económico de México, como ustedes comprenden, pasa necesariamente por el fortalecimiento de la empresa familiar. Es pues de suma importancia proveer lo necesario para evitar la alta mortandad de nuestras empresas familiares. Y a este propósito dedicamos el maestro Belmonte y un servidor este estudio que ahora tenemos el gusto de presentarles. Y es un verdadero orgullo presentarlo en nuestra máxima casa de estudios y particularmente grato hacerlo bajo la orientación del doctor Alfredo Adam y como parte del Seminario de Gobernabilidad y Fiscalización en esta querida Facultad de Contaduría y Administración. Lo que les presentaremos el día de hoy tiene fundamentalmente 4 fuentes. Primero, cientos de entrevistas con empresarios familiares llevadas a cabo durante los últimos 20 años por el maestro Miguel Ramírez Barber, la maestra Ángeles Castellanos y un servidor. Entrevistas que en algunos casos han sido recurrentes, se repiten cada 3, 4, 5 u 8 años para ver cuál ha sido el avance de la empresa. La segunda fuente, las investigaciones que hemos llevado a cabo entre el año 2006 y 2017, investigaciones de largo alcance, cada una de ellas incluyendo algo así como 100 ítems, 100 reactivos, con más de 400 empresas cada una de estas investigaciones. Empresas de toda la República, insisto, toda la República, y en una muestra muy balanceada en las diferentes regiones del país, en todos los sectores de la actividad económica y fundamentalmente, esto debo aclararlo, a empresas medianas y grandes. En otras palabras, lo que compartiremos hoy con ustedes, el maestro Belmonte y yo, no necesariamente refleja la realidad de la pequeña empresa familiar mexicana, ni necesariamente nuestras recomendaciones son aplicables a la pequeña empresa. La cuarta fuente es un estudio de más de 30 años llevado a cabo por el maestro Raúl Belmonte, haciendo una profunda investigación bibliográfica. Él y sus colaboradores han hecho una síntesis profesional de más de 300 libros en el ámbito de la administración. Le decía yo al doctor Adam y al doctor Barajas que probablemente Raúl Belmonte sea la persona que más libros ha leído en materia de administración, resúmenes profesionales de más de 300 textos. Yo lo comprometí hace un momento a que compartiera este material con la facultad y no le quedó otro remedio más que asentir, responder afirmativamente. Es decir, esto que les presentamos hoy está fundamentado en un intenso esfuerzo de investigación y realizado con un profundo interés didáctico. Este es el índice del libro, no nos detendremos en esos temas, sería muy largo. Vamos a centrarnos en el tema de la sucesión en la empresa familiar y para ello le pediría yo a el maestro Belmonte que comience dándonos algunas estadísticas de la situación de la empresa familiar en México. Gracias, Raúl. Dice un dicho, de arremangarse las mangas a arremangarse las mangas en 3 generaciones. Quiere decir que la gente funda una empresa, se la pasa al hijo y después el nieto tiene problemas para mantener el negocio, la empresa. Es un problema de sucesión, que es el tema principal del libro.
Este dicho de arremangarse las mangas o arremangarse, valga la expresión, en 3 generaciones, tiene muchas connotaciones en otros idiomas. A mí me gustan 2, el idioma español que dice de padre bodeguero a hijo millonario, a nieto pordiosero. Y bueno, no sé aquí quiénes... Okay, gracias. No sé aquí quiénes hablen italiano, yo no lo hablo, pero me gusta las frases en italiano. No sé si lo estoy pronunciando bien. Dice, dall'estable alle stelle, alle stable. Quiere decir, del establo a las estrellas, al establo, en 3 generaciones. Esta idea del fracaso en la sucesión, como Carlos lo mencionó hace rato, se expresa con un aforismo muy conocido del 30-13-3. 30-13-3. Quiere decir que el 30% de los negocios pasa a la segunda generación, solo el 13% entra a la tercera generación y el 3% únicamente, muy poquitos, llegan a la 4ª generación. Entonces, todo esto revela que tenemos un problema con la sucesión y con el liderazgo. Me estoy dando cuenta que no aparecen ahí el porcentaje, pero lo bueno es que lo estudié. De 6 a 20, eso ya es sobre la empresa familiar mexicana. Y básicamente empresas medianas y grandes. Todavía hoy, durante la comida, Carlos y yo discutíamos sobre este asunto y estas estadísticas y a lo que se dedica el centro Citibanamex que él dirige y los tratos que tiene con los empresarios se refiere a empresas medianas y grandes. Bueno, esas estadísticas están sacadas ahí de este tipo de empresas mexicanas. Entonces, de 6 a 20 años está el 1%. De 21 a 35 años, 8%. De 36 a 50 años, 14%. De 51 a 75, 51%. Y la que más nos interesa es la que es más de 75 años. Solo el 25% de las empresas familiares mexicanas duran más de 75 años. Un poquito distinto al dato. Bueno, vamos a ver la siguiente gráfica. ¿Qué hay del retiro planeado del patriarca, como le llamamos en el libro generalmente, o fundador de la empresa, o CEO, director general en México? El 58% dice que se va a retirar planeadamente en los próximos 5 años. El 17% entre 6 y 10%. Y el 24% no lo tiene planeado, muy a la mexicana. Sin embargo, esta lámina es importante y preocupante porque el 56% de las empresas mexicanas, sus líderes no han pensado en su retiro, en su salida. 56%. Es preocupante. Esto es casi el 90% de los patriarcas, de los fundadores, no tiene un plan por escrito, ¿no? Casi 2 de 10 dice que no tiene un plan por escrito, a pesar de que se van a retirar en menos de 10 años, no tienen un plan por escrito. Es preocupante. Se piensa en retirar. Algunos, bueno, no todos, a unos en otra gráfica dice que no se va a retirar nunca. Bueno, pues es mexicano, así es, ¿no?
y ahí en el libro lo comentamos en diversas ocasiones, yo creé el negocio, fundé el negocio y me van a sacar con los pies por delante del negocio. Nunca voy a nombrar un sucesor y aquí me van a sacar muerto del negocio. Bueno, así es el mexicano, muchos así piensan. Pero es preocupante esta gráfica porque dice ahí que el 24%, casi el 75% dice que se va a retirar en 10 años o menos, pero no tiene un plan para retirarse. Esto es, no ha pensado en la sucesión ni en el sucesor. Bueno, vamos adelante. Cuando sí se da el caso de que hay un sucesor, ¿quién selecciona al sucesor? Bueno, todavía mayoritariamente el 51% lo escoge el actual director general, el actual dueño, el patriarca, el fundador, el 51%, y el 13% la familia. Entonces ahí ya son, ¿cuántos? 51 y 13 son 64. Más o menos, 65. Bueno, el 17, y Carlos lo notaba, ya lo selecciona el Consejo de Administración. Hay empresas que están bien organizadas, tienen un consejo, y el 17% ya lo selecciona el Consejo. Es una noticia buena dentro de todo lo que cabe en nuestro México. El 17% no está en manos solo del fundador. Muy bien. Ahora, estos son resultados de una encuesta que hizo el Centro para el Desarrollo de la Empresa Familiar en 2017 de Citibanamex, y de ahí sacamos esas encuestas que están en el libro. Dice ahí que el sucesor ideal puede ser un familiar interno o externo, pero el interno es 44 y no es 53, y 43% ya están de acuerdo que sea alguien que no sea de la familia, lo cual ya es una ganancia, ¿sí? Para la forma de ser del mexicano, el pensar en alguien que no sea miembro de la familia ya es bueno. Entonces, el 18% más el 29%, o sea, que trabaje dentro de la empresa o fuera de la empresa, pero no es de la familia, es el 43%, ¿no? Bueno. Ya, 2 láminas más y acabamos con el martirio de las estadísticas. ¿Cuál fue el principal criterio de sucesión? Pues el más importante es, según resultados de la encuesta, otra vez de 2017, es que cumpla con los retos que enfrenta la compañía. El 37% piensa eso, ¿sí? Se resalta la inteligencia emocional. Un campo nuevo, ¿no? Entonces, el 11% cree que un factor importantísimo debiera ser la inteligencia emocional. No solo la inteligencia racional, el IQ, sino un campo nuevo que es el de la inteligencia emocional que dio a conocer a finales del siglo pasado el autor Goleman. Muy bien. ¿Qué conflictos se pueden presentar? Y por eso es el problema de la sucesión, es la rivalidad entre hermanos. El 31% piensa que es el principal problema. Por eso tienen dificultades para nombrar un sucesor, el 31%. Finalmente, ¿cómo se forman los sucesores? Pues todavía en segundo lugar está siguiendo el ejemplo del líder. Entonces, todavía pesa mucho el patriarca, el fundador en la compañía. Muy bien. Terminamos con las estadísticas y ahora vamos a dedicar unos minutos a los libros y a las revistas, a los autores de este asunto del negocio familiar y la sucesión. Como bien lo dijo Carlos, es un tema relativamente nuevo, y el primer libro que tenemos ahí detectado que toca el tema de la sucesión es del 76. O sea, 25 y 15, 40 años, ¿no? No muchos, 42 años, no mucho tiempo atrás, ¿no? Si tomamos en cuenta que la administración nació más o menos en 1907, 1908, pues no es tan viejo, es relativamente nuevo. Hay un libro famoso que toca el tema del 88, la conspiración de la sucesión, de Iván Landsberg, ¿no?
Entonces, el primero es un artículo que apareció en el Harvard Business Review de julio del 76. Un libro importante apareció en el 97 con una serie de modelos que nosotros seguimos en el libro, 2 modelos, en 97, Generation to Generation, de generación a generación. Entonces, en los ciclos de vida del negocio familiar. Entonces, ahí plantea 2 modelos, los 2 modelos básicos, ¿no? En uno plantea que debe verse la situación como que consta de tres partes, ¿no? La familia, el negocio y la propiedad. Son cosas distintas, que hay personas que pueden ser miembros de la familia, miembros del negocio y tienen un plan de propiedad accionario de la compañía. Otros nada más son administradores, no son ni parte de la familia ni parte del negocio. Entonces, ese modelo nos ayudó. También uno que tiene que ver con el tiempo, que 3 etapas, ¿no? Y que también nos sirvió mucho para nuestro libro. En México se escribió un libro en el 2009, hace 8 años. El drama. No sé por qué le pusieron así, el drama. Pues el drama, pues, es un drama. El drama de la sucesión en la empresa familiar, no es el drama. Bueno, así se llama, el drama. El drama de la sucesión. Es un drama. Y pues de eso trata el libro. En cual yo le decía a Carlos, no sé, permites decirlo, Carlos, que una de las partes valiosas del libro es que es sobre el ámbito mexicano y resultado de muchas encuestas y entrevistas a los empresarios, a los dueños de las empresas que enfrentan ese problema de la sucesión. Bien, y ¿quiénes son los autores famosos de este asunto de la empresa familiar y de la sucesión? Están ahí John Davis, que mencionó Carlos, de la Universidad de Harvard, John L. Ward, de la Universidad de Northwestern, la universidad que está cerca de Chicago, y todos sus autores, Landsberg, Aronoff, Kelling, Gersig, y también autores españoles, José Manuel Sugasa, Tapiés, Jimeno, Sandoval, y algunos, y Manol no es mexicano, ¿verdad? Pero sí es mexicano, a pesar del apellido vasco, pero es mexicano. Muy bien, atleta y demás. Él dirige el centro de estudios del negocio familiar del ITAM. Y ahí están otros. Miguel Ramírez Barber, que no sé si está aquí, pero que ha dado asesoría al banco por muchos años. Son los autores importantes de este asunto del negocio familiar. Esto también, ya ahora hay fundaciones como la Business Families Foundation, la Family Business Network, International Family Enterprise Research Academy, The Family Business Consulting Group. O sea, muchos, ya se ha expandido este asunto del negocio familiar. También hay revistas, Journal of Family Business Strategy, y uno muy famoso, el The Family Business Advisor, consejero, ¿no? Entonces, también institutos, estos que están en el 4º renglón, institutos que existen, vale la pena mencionar el Instituto de la Empresa Familiar en Barcelona, para los que no quieren verse embroncados con el idioma inglés, pues pueden irse a Barcelona a estudiar este asunto de la empresa familiar. Y hay escuelas que ofrecen estudios, como es el último renglón, como la famosa Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern. Y en la escuela de Harvard también hay programas para el negocio, para el asunto de la empresa familiar. Entonces, está creciendo, es una rama del conocimiento que empieza a crecer y que empieza a notarse en institutos, revistas y escuelas. Muy bien, Carlos. Muchas gracias, Raúl. Sí. Uno de los propósitos que tenemos precisamente en el Centro de Empresa Familiar es estimular que en varias universidades se imparta la cátedra de empresa familiar para que lleguen estas mejores prácticas cada vez a un mayor número de empresas. Cuando empezamos a estudiar el tema de empresa familiar hace varios años, nos encontramos con una pléyade de temas, de asuntos,
Y para nosotros fue un alivio encontrarnos con un modelo que agrupa todos los temas en 7 grandes retos. Modelo desarrollado por el... ¿Me lo acerco más? Sí. Gracias, muchas gracias, Jorge. Modelo desarrollado por el maestro Ramírez Barber con la ayuda del maestro John Worth de la Universidad de Northwestern. Y estos 7 retos son los que aparecen aquí, los 6 primeros que no están sombreados, el reto sucesión que está sombreado en rojo, lo sombreamos porque es el que vamos a tratar el día de hoy, y nosotros añadimos un 8º tema a ese modelo, el de la preparación de los sucesores, el del desarrollo de talento en la empresa familiar, porque nos parece que debe ser un tema de estudio en sí mismo. Diferentes autores proponen diferentes metodologías para planear, ejecutar y controlar la sucesión en la empresa familiar. No me voy a detener, nosotros desarrollamos una metodología en 10 pasos que es similar a la de muchos otros autores. Cada autor propone su propia metodología. Lo que quizás distingue más a la metodología que proponemos nosotros es que le damos una importancia capital a atender los temores del patriarca. Me explico. En nuestras primeras encuestas nos encontramos con las respuestas a las que se refería Raúl. ¿Cuándo te vas a jubilar? Pues hombre, en 3 años, o en 5 años, o en 7 años. El 75, el 70, el 80%, dependiendo de la encuesta, declaraba que se jubilaría antes de 10 años. Sin embargo, los entrevistábamos nuevamente y nos encontrábamos con que el que había dicho que se jubilaría en 3 años no se jubilaba, ni en 5 tampoco. Y el que decía que se jubilaría en 5 no se retiraba ni a los 5 ni a los 7, no entregaba el mando. Nos intrigó el asunto y decidimos hacer encuestas profundas y grupos de enfoque. Y nos encontramos con una realidad muy interesante. No se jubilan porque tienen miedo. Y entonces nos pusimos a estudiar cuáles son esos miedos. Le titulamos nosotros a este estudio Los temores del patriarca. No todos son patriarcas, pero son, digamos, el director general o el fundador de la empresa. ¿Y cuáles son esos temores? Hay muchos, pero fundamentalmente estos 5 aparecen en las encuestas que realizamos. El primero, que los posibles sucesores no tengan el perfil adecuado o la preparación suficiente. Esta angustia agobia al menos a la 1/3 parte de los directores de las empresas. ¿Tendrá capacidad mi hijo? ¿Tendrá el carácter? Y en algunos casos el problema es que aún teniéndolo no tiene interés de trabajar en la empresa familiar. El segundo en frecuencia es y no me jubilo porque ¿qué voy a hacer después? Es decir, la preocupación de no tener nada atractivo que hacer una vez retirado. Para cada uno de estos temores nosotros hemos elaborado una serie de recomendaciones que hemos obtenido de las prácticas más exitosas. Porque estos temores todos tienen una respuesta. ¿Qué voy a hacer después? Hombre, cuando se es un empresario talentoso y exitoso, hay tantas cosas que puede hacer por la sociedad mexicana. Algunos han puesto una fundación social. Otros se han dedicado a estimular a los nietos a que ellos a su vez emprendan y se convierten en mentores de ellos. Hay toda una lista de actividades que pueden hacer los patriarcas que se retiran. En tercer lugar, la posibilidad de que la sucesión provoque conflictos familiares dentro de su propia familia o con los socios que él tiene. Y este asunto lo abordaré en un momento más con mayor detalle. Cuarto, perder el control de las decisiones económicas de la empresa y con ello perder su estatus familiar o incluso en algunos casos la libertad financiera. Este temor agobia fundamentalmente a los directores y presidentes de empresas familiares pequeñas. Cuando la empresa familiar es muy grande ya tienen resuelto económicamente el problema del patriarca. Y finalmente, perder estatus. Finalmente, pero este miedo es muy intenso. Me decía un empresario del centro del país hace 3 años, mira, me preguntas que por qué no me he retirado. Pues no me he retirado porque yo soy don Gustavo y a la hora que me retire voy a ser don nadie.
A mí el candidato en turno me pide donativos. Cuando toma posesión me invitan a la toma de posesión. Estoy en todas las cámaras. Cuando entregue yo el mando a mis hijos, no voy a ser nadie en esta sociedad. Eso también tiene respuestas. Cada uno de estos problemas tiene antídotos. Por ejemplo, uno de los distribuidores de automóviles más grandes del país, uno de los 3 más grandes, decidió jubilarse y conservó la representación ante todas las cámaras. Las plantas de automóviles los llevan a pasear por todo el mundo. Este hace todos los viajes y su hijo es el que se quedó trabajando. Y decía él, hombre, a mí me ha ido muy bien porque mi hijo trabaja mejor que yo y yo sigo disfrutando lo que más disfrutaba. Les decía que me detendría un momento en el miedo a los conflictos. ¿Qué conflictos? En primer lugar, conflicto entre los hijos. Miren, muchas de estas cosas no son ecuaciones de tercer grado ni es cálculo diferencial, son cosas muy sencillas, muy simples, pero el diablo está en los detalles. Muchas veces estas cosas simples descarrilan a la empresa, ¿no? El primer conflicto, rivalidad entre hermanos. Si dejo a este, los otros 2 se van a enojar, igual se me van. Los había mencionado ya, Raúl, en una de las gráficas que presentaste, Raúl. Otro temor es la falta de aceptación por parte de los socios del patriarca que pueden oponerse al nombramiento del hijo, del junior, del hijo del principal accionista. Quizás los otros accionistas tienen otro candidato o quizás coinciden en que ese es el mejor candidato, pero es muy joven y puede ser que no tenga la aceptación por parte de la dirección de la empresa. Por ello, el tema de desarrollo de talento que nosotros proponemos incluye el ir trabajando al medio ambiente dentro de la empresa para que se vaya ganando autoridad moral el joven que va a ser investido como titular. Otros temores son, por ejemplo, la falta de reconocimiento de los sucesores. Algunos patriarcas ven a sus hijos un poco rebeldes o un poco insolentes. Dicen, hombre, si a este muchacho le dejo yo la silla, pues si ahora me falta el respeto, ¿cómo será mañana? Fíjense, curiosamente, esto lo contestaron el 12% de ellos, el temor a la falta de respeto. Y el 8% lo frasearon distinto, falta de reconocimiento hacia los mayores. Esto quiere decir que una quinta parte de los dueños de empresas le tienen miedo a la siguiente generación en cuanto a la lealtad y el respeto. Es interesante, ¿verdad? La preocupación de que los hijos no tengan el interés o la capacidad suficiente o que no vayan a tener una actitud adecuada angustia a buena parte de los empresarios que hemos entrevistado. Y por ello, algunos han pensado o en vender la empresa o en seleccionar a un director general externo a la familia. Me detengo en este tema, que es relativamente nuevo en México. Traer a un director general externo. Todavía no es frecuente en México, es más frecuente en España. Hicimos una visita con un grupo de 20 empresarios mexicanos, empresarios familiares, y visitamos a 18 muy exitosos empresarios españoles que dirigen algunas de las grandes empresas de España. Y comentando con Joaquín Uriac, que es presidente de Laboratorios Uriac, una de las empresas más antiguas de Europa, un laboratorio grande, tiene 180 años y 5,000 trabajadores, algo así. Nos decía, mi director general es externo y nos ha ido muy bien y lo hace mejor que lo que hubiera hecho cualquiera de los miembros de la familia. Entonces le preguntamos, ¿eso quiere decir que tu experiencia es exitosa? Y dijo, sí, pero cuidado. Curiosamente, la primera experiencia de las empresas familiares cuando nombran un director general externo, en el 80% de los casos no es exitosa, según investigaciones del famoso Instituto Witten, con W, de Alemania, que hace constantemente estudios e investigaciones sobre empresa familiar. El 80% de los casos no son exitosos. ¿Y por qué no son exitosos? ¿Seleccionaron a un mal candidato? No, no necesariamente. Pero es necesario que la empresa familiar se acostumbre a tener un externo tomando las decisiones
y dando instrucciones. No es fácil para las siguientes generaciones que trabajan en la empresa y que se sienten dueños aceptar que un externo venga a dar instrucciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el segundo nombramiento sí es exitoso, porque ya la empresa aprendió que tiene que preparar de alguna manera el ambiente interno y preparar al director externo y arroparlo. Otro tema que se presenta con mucha frecuencia es el de los familiares políticos. En España iniciamos nuestra visita el mes de septiembre pasado. Veo que eso despierta algunas sonrisas entre ustedes. Iniciamos la reunión en Mallorca y nos encontramos con algunos familiares políticos, pero en general el rechazo a la inclusión de familiares políticos. Después nos fuimos a Barcelona y le preguntamos a un empresario que dirige una de las grandes empresas de perfumería del mundo. Le dijimos: don Mariano, ¿y qué piensa usted de incluir a familiares políticos? Un exitoso director de empresa de 92 años de edad, que es presidente, ya no es director general. Dijo: ¿cómo dices? Pues sí, incluir familiares políticos, por ejemplo, a los yernos. Y nos dijo: ni la fotografía. No deben de entrar a la empresa, porque aunque sean muy buenos, porque van a crear problemas. De ahí volamos a Madrid y en la primera entrevista con José Ramón Sanz, que es un exitoso empresario, le hicimos la misma pregunta y dijo: hombre, ¿qué quieren que les conteste si yo soy yerno? Soy yerno del dueño de la empresa y he tenido éxito. Pero les voy a decir más. Mi suegro a su vez fue el yerno del primer dueño de la empresa. Entonces, podríamos decir lo siguiente: en general es justificado el temor de introducir a los familiares políticos en la empresa. Sin embargo, hay ocasiones en que su desempeño es muy exitoso, pero para que sea exitoso hay que cubrir al menos 4 condiciones. La primera, es decir, no introducir desde luego un familiar político si no hay capacidad, si no tiene capacidad, pero ¿para qué lo metes? Te vas a meter en problemas. O si no hay química, puede ser muy talentoso, pero puede no haber química con los miembros de la familia que trabajan en la empresa. Entonces, 4 condiciones de acuerdo con varias entrevistas que hemos tenido. Primera condición, que haya talento. Si no hay talento, ni discutamos el asunto. Es mejor tener la pena de decirle a la hija: tu marido no va a entrar a la empresa, o de decirle al hijo: tu nuera no puede trabajar aquí. Es mejor una colorada que muchas descoloridas que después pueden ser más coloradas. Segundo, que haya química. Si no hay química, no tiene caso examinar el asunto. Tercero, que no complique la relación con otros miembros de la familia. Nos decía un empresario muy exitoso del norte: mira, Miguel, mi yerno, es muy talentoso, pero los otros 2 son unos buenos para nada. Si meto al primero, quizás me vea yo obligado a meter a los otros 2. Y finalmente, y muy importante, acordar por escrito las condiciones de entrada, quién lo va a evaluar, cómo se le va a evaluar, quiénes van a tomar la decisión, los estándares de desempeño y las condiciones de salida, en qué circunstancias saldría y cuáles serían los términos y condiciones de su liquidación. Todas estas cosas parecen muy obvias, pero muchas empresas familiares no se toman el tiempo para hacerlo. Introducen un familiar político y después se meten en un problema para que salga si no tuvo el desempeño adecuado. Cuando todo esto se pone por escrito y se acuerda con el interesado, se evitan grandes problemas. Una más, nos hemos encontrado, les decía yo, con que muchas empresas familiares no observan todos los principios de la administración. Y sin embargo, a algunas les va muy bien. Por ejemplo, un principio clásico: unidad de mando. Desde Taylor, Fayol y Urbich sabemos que una sola cabeza, y nos enseñaron en la universidad que una hidra de muchas cabezas es un monstruo. Y sin embargo, encontramos diversas empresas familiares que tienen varios jefes. Iniciamos este viaje que les refería en Mallorca y nos entrevistamos con los dueños de Hoteles Barceló, que es una gran cadena hotelera. Sentados a la mesa con Simón Pedro Barceló, le dijimos: Simón Pedro, tú eres el presidente de la empresa, pero hay otro presidente que es tu primo, ¿quién de los 2 manda? Y dijo: pues los 2. ¿Pero cómo le hacen para mandar los 2?
Claro, nos complementamos. Él manda en lo que mejor entiende y yo en lo que más conozco. 2 presidentes de la empresa. De ahí nos fuimos, también en Mallorca, a Iberostar y nos entrevistamos con Sabina Fluxha, que es una de las directoras, y le dijimos: Sabina, parece ser que aquí hay 3 cabezas, tu padre, tú y tu hermana. ¿Y quién manda? Pues las 3, nos dijo. ¿Y quién manda más? Pues las 3. Y en el asunto que cada quien conoce, manda más. Nuestro padre y nosotras 2 hemos establecido una excelente troika. Bueno, les ha funcionado muy bien, es la cadena de hoteles Iberostar. En una tercera entrevista vimos a Carmen Cordón, que es la dueña de Hidden Away Hotels, una cadena que acaba de comprar el hotel más antiguo de Madrid, el Hotel Inglés, y que van a ser un hotel extraordinario. Y se sentaron al frente ella, Carmen Cordón, y su esposo Ignacio Jiménez. Los 2 son directores generales y además son esposos, o sea, la posibilidad de conflicto se eleva no sé a cuántas potencias. Pero descubrimos el secreto. Hablaban alternadamente y cuando decía algo Ignacio Jiménez y Carmen Cordón lo corregía, Ignacio de inmediato muy prudentemente decía: claro, esa es otra posibilidad. Él ya aprendió dónde está la autoridad en el seno de la empresa familiar. Una empresa hotelera muy exitosa. Entonces, en México también hay muchos ejemplos. Urrea, en Jalisco, son 3 directores generales. Banamex Axival tuvo mucho tiempo 2 directores generales. Alfredo, muy amigo tuyo, que te aprecia mucho, tu tocayo, don Alfredo, y Roberto Hernández. Y funcionaban muy bien, ¿verdad, Víctor? Se alternaban muy bien en el mando. Entonces, nos hemos dado cuenta que los principios de administración siguen siendo válidos, pero en ocasiones y en algunas circunstancias las empresas familiares pueden desviarse por un tiempo de estos principios, lo cual no quiere decir de ninguna manera que la excepción se convierta en regla. En cuanto al tema de experiencia familiar fuera de la empresa, nosotros lo hemos promovido mucho. En nuestra investigación del año 2016, nos encontramos, del año 2008, nos encontramos con que un poco menos de la tercera parte de las empresas exigían a las siguientes generaciones experiencia previa en otra empresa. Afortunadamente, este porcentaje se ha elevado al 55%. Nos decía un empresario que exige esto como una norma básica: el pan ajeno hace al hijo bueno. Y en cuanto a los errores que suelen cometer las empresas que fracasan, después de un arduo trabajo de clasificación, nos hemos quedado con 7 que pensamos que son los descarriladores más frecuentes y que les hemos llamado, esto no está en otros textos, así les decidimos llamar Raúl y yo, los 7 pecados capitales de la sucesión. ¿Y cuáles son estos 7 pecados capitales? El primero es considerar a la sucesión como un suceso. Nos decía un empresario de Morelos: nos vamos mi esposa y yo a un crucero, nos damos 15 días y ahí tomaremos la decisión sobre la sucesión y todas las demás decisiones que la acompañan. Imposible, eso es una barbaridad. La sucesión no es una decisión, son muchas y deben de tomar, algunos autores dicen que 3 años, otros que 5, otros que 8, y hay algunos autores que dicen no, la sucesión comienza desde el momento en que inicia la sucesión de los hijos cuando pequeños. Entonces, lo importante es que la sucesión es un proceso, requiere de planeación, tiempo, acuerdos entre los accionistas, consejo de administración, preparación de los posibles sucesores, evaluación sistemática de ellos, etcétera. Segundo pecado capital: precipitar la sucesión o postergarla demasiado tiempo. Es como cuando te comes una fruta verde o dejas que se pudra. Los 2 extremos, negativos, tan mal uno como el otro. Es lo que llamamos nosotros la sucesión inoportuna. Tercero, no arropar al sucesor o sucesores, es decir, abandonarlos una vez tomada la decisión.
Estos asuntos no son tan frecuentes en los libros clásicos de administración, pero cuando entrevistan ustedes a los empresarios familiares, esto emerge en buena parte de las conversaciones. No arropar al sucesor o sucesores, es decir, abandonarlo una vez tomada su decisión. Un exitoso empresario veracruzano nombró a su sucesor y dijo: me voy un buen tiempo con mi esposa. Y su hijo le dijo: no, espérate tantito, papá. Espérame tantito, ayúdame, voy a necesitar consultarte varias cosas. Vete dentro de 6 meses, ayúdame un tiempo. El otro extremo es el que voy a comentar en el número 4, pero me valdré de una analogía. Así como en una carrera de relevos, el corredor anterior no suelta la estafeta, sino hasta después de unos segundos que la ha tomado el siguiente y corren juntos por unos metros, no por cientos de metros, por unos cuantos metros. Y después lo deja, claro, suelta la estafeta el corredor que va adelante. Bueno, lo mismo debe ocurrir en la sucesión, pero no siempre ocurre. A veces se queda el director general anterior, el padre, tratando de asesorar en todo a su hijo y no hace más que estorbarlo. Una cosa es asesorar y otra cosa es estorbar. Una empresa farmacéutica muy fuerte tuvo su sucesión hace 6 meses. Invistió el dueño, que era de segunda generación, a su hijo de tercera generación, lo nombró director general, y me habló el hijo a los 3 o 4 días y me dijo: tienes que hablar con mi padre. Le digo: ¿qué pasó? Y dice: bueno, ¿sabes que me nombró director general? Sí, hombre, ¿cómo no? Felicidades, ¿cómo te ha ido? Muy mal. Digo: ¿cómo que muy mal, hombre? Sí, mi padre me habla 5 veces al día para ver qué es lo que he hecho. Me pregunta lo que he hecho cada 2 horas. Representa el mayor costo de tiempo entre mis actividades. Es decir, arropar al sucesor, sí, pero arroparlo, no abrumarlo. Es increíble, pero muchos de estos descarriladores pues son los que han aparecido con mayor frecuencia en nuestras encuestas. 5, tomar una decisión injusta o no acompañarla de medidas de justicia para quienes son merecedores. Fíjense qué caso tan interesante. Un empresario del noroeste del país. Su hijo, un excelente muchacho, se incorporó a trabajar desde temprana edad. Y el padre, viendo que su hijo es responsable y talentoso, le dijo: tú me vas a suceder, tú vas a ser el siguiente director general. Años después se incorpora uno de los hijos más pequeños. Y 4 o 5 años después el padre se da cuenta que el hijo pequeño es más talentoso y que va a manejar mejor la empresa. Pero el hijo mayor tenía más merecimientos. ¿Quiénes de ustedes nombrarían director general al hijo mayor? Levanten la mano. Los felicito por su sentido de justicia. ¿Quiénes nombrarían al pequeño, al más capaz? Los felicito por su sentido de eficacia y de realismo. ¿Saben qué hizo este hombre? Es un caso muy interesante. Habló con su hijo mayor y le dijo: ¿sabes qué? Yo a ti te voy a compensar y con creces. Tú me has ayudado mucho. Tú llevarás el porcentaje mayor de las acciones. Y al hijo menor lo nombró director general y le dijo: respeta a tu hermano mayor, tú vas a ser el director general, pero él tiene un poder accionario que si se une con tus hermanos te van a echar para afuera. Él trató de tomar, no sé si fue la mejor decisión, a mí me da la impresión de que sí. Nombró director general al más capaz y el que le había sido un leal colaborador le dio el mayor porcentaje de las acciones. Tratar de ser justos pues en estas decisiones, porque si no se crean unos problemas familiares brutales. 6, no comunicar o comunicar parcialmente. Esto es muy mexicano. Nos guardamos la información y de repente llega el patriarca con una sorpresa que deja molestos a la mayoría. Comunicar es uno de los secretos para una buena sucesión. Y finalmente, y esto es un poquito incomoda un poco en las audiencias en que comentamos este 7º tema, porque solemos hacer estas presentaciones ante padres, empresarios e hijos. El 7º problema es el que enfrentan aquellos empresarios que formaron a sus hijos en la abundancia. Me decía un empresario, un industrial del calzado del centro del país: mis hijos son unos juniors, no puedo dejarles la dirección. Yo le dije: pues claro que no puedes dejarles la dirección, van a acabar con la empresa. Bueno, pero ¿qué hago?
haz algo muy sensato, fórmalos como buenos socios, como buenos accionistas, como miembros responsables de un consejo de administración, pero no los vayas a nombrar directivos de la empresa porque se la van a acabar. El hijo junior que no aprendió a ser responsable, que aprendió a ser gastador, pero que va a heredar la empresa, pues hay que enseñarlo a que sea un responsable consejero. Y finalmente, para terminar, ¿cuáles son, por contra, lo que hemos llamado las 7 virtudes cardinales? En primer lugar, y esto le extrañará a alguno de ustedes, amarás la empresa por encima de todas las cosas. Las empresas familiares no se sostienen si no hay un amor profundo de los miembros de la familia por la empresa. Amarás a la empresa por encima de todas las cosas, pero no por encima de las personas. Por el bien de la familia, primero la empresa, lo cual quiere decir manejar la empresa con un gran sentido de responsabilidad. No incorporar a tu hijo porque es tu hijo, que se busque otro trabajo y ayúdale con dividendos, pero no puede llegar a estropear la empresa si no tiene el talento o la capacidad adecuada. Segundo, esto nos lo decía un empresario madrileño, corazón generoso pero cabeza fría. Se decide la sucesión con la cabeza, nos decía él, y con la cabeza fría, y se ejecuta con el corazón generoso, tratando a todos con la mayor justicia y benevolencia posible, sin estorbar los intereses de la empresa. Tercero, ya lo decíamos, la virtud más importante es comunicación, comunicación y comunicación. Y esto significa con frecuencia no aprender a decir las cosas, sino a callarse, aprender a escuchar lo que el otro dice. ¿Cómo lo dice? No solamente a oírlo, a escucharlo y a escuchar su corazón. La virtud de la empatía, escuchar su lenguaje corporal, tratar de entrar en su corazón y entender lo que desea. Las mejores sucesiones han exigido esta virtud por parte de los dueños de las empresas o de un buen consultor que les ayuda a aprender esta virtud, porque ciertamente la virtud más frecuente entre las personas que han tenido éxito, entre empresarios que están acostumbrados a mandar y acertar, no es la virtud de escuchar. Es una de las virtudes más difíciles en las personas que han tenido éxito. Quizás aquí está el reto más grande. Cuarto, iniciar el proceso sucesorio con la debida anticipación. Ya hemos comentado algo de esto. Muchos años antes de que se dé la decisión final. 5, fíjense qué interesante. Nos decía un empresario en León, Guanajuato, me estás haciendo muchas preguntas sobre cómo voy a elegir al sucesor. ¿No has entendido, nos decía, cuál es el secreto de la sucesión? El secreto de la sucesión no es escoger al sucesor. El secreto de la sucesión no es el relevo. Fíjense qué interesante. Nos decía, el secreto de la sucesión es aprovechar la oportunidad para fortalecer y modernizar la empresa. Pocas oportunidades se presentan tan favorables para hacer los cambios que la empresa necesita. Para eso es la sucesión. No es nada más encontrar el relevo. Sexto, tomar la sucesión con la mayor seriedad. Miren, muchos de estos empresarios a los que les decíamos, oye, te ibas a retirar en 3 años, ¿qué pasa? No, pues todavía no estoy listo. Oye, ¿cuánto tiempo le has dedicado a esto? No le he dedicado tiempo porque estoy muy ocupado. ¿Cómo? Entonces tú te ocupas de las cosas urgentes, no de las cuestiones estratégicas. Pues tú no deberías de ser el presidente de tu empresa. Córrete de inmediato. Si quieres operar la empresa, ponte de director general. Pero ¿cómo es posible que uno de los asuntos más estratégicos y más delicados no haya merecido la atención de tu tiempo y de tu tiempo prioritario? La sucesión es un asunto que debe tomarse con la mayor seriedad. 30% de las empresas llegan a la segunda generación. Buena parte de ese 70% que no llegó es porque no tomaron el asunto con la mayor seriedad. Y finalmente, y esto sí está en la mayoría de nuestros textos,
Un gobierno corporativo fuerte e institucional es tu mejor aliado en el momento de la decisión, para tomar la decisión y para instrumentarla. Si tienes un gobierno corporativo y un gobierno de familia fuertes e institucionales, es decir, un consejo de administración bien estructurado y, si es posible, con consejeros externos. Cada vez son más las empresas que tienen consejeros externos. Hace 2 décadas eran el 20%, ahora en nuestras muestras se acercan al 50%. ¡Qué bueno! Consejeros externos independientes. Entonces, un buen consejo de administración, un buen comité de dirección y también, por el lado de la familia, un consejo de familia. Aquí hay un CEO, que es el Chief Executive Officer, para usar el término, perdonen, pero pues los gringos nos han inundado con sus frases, ¿no? Y el consejo de familia, que tiene otro CEO, que es el Chief Emotional Officer, el jefe emocional, que puede ser la matriarca, puede ser la que establece el balance. Entonces, un buen consejo de familia, un buen consejo de administración, un buen comité de dirección. Y si tienes un buen gobierno corporativo, tienes resuelto el 50% de la empresa. Y finalmente, como una reflexión final, nosotros cuando empezábamos a entrevistar a los empresarios familiares hace 15 o 20 años, pensábamos que la sucesión era simplemente un asunto estratégico importante, una decisión más que tenía que tomar el director en turno, el dueño en turno. Y después de algunos meses comprendimos que no era así, era algo mucho más profundo. La sucesión tiene un significado profundo. Un empresario del centro del país nos decía: es que me estoy desprendiendo de mí mismo, siento como que me voy a desgajar. Pues sí, había destinado buena parte de su vida a la empresa familiar y su sentido del yo, su sentido de identidad, incluía en buena parte a la empresa. Por ello, el día de mañana que sean ustedes consultores de la empresa familiar, hay que entender que la sucesión es la prueba de ácido para el fundador, que pocos retos exigen tanta generosidad, inteligencia y prudencia, que es mucho más que la entrega del mando, que es de alguna manera como la entrega de sí mismo, que no significa nada más transmitir el mando, sino que conlleva la transmisión de valores. Es toda una herencia espiritual, es un legado cultural. La mayoría de los líderes, lógicamente, no están preparados, pero puede significar la oportunidad de modernizar la empresa. Muchas gracias por su amable atención. Con todo gusto, don Raúl Belmonte y yo estaremos listos para escuchar sus críticas, como los exhortó don Jorge Barajas, o sus dudas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Raúl. Ha sido muy, muy interesante la plática, muy actual, muy mexicana, muy para nuestro medio, y las experiencias no nada más nacionales sino internacionales nos enriquecen. Vamos a abrir un breve periodo de preguntas y respuestas, pidiéndoles si alguien quiere hacer alguna consulta, con todo gusto, adelante. A ver, se les proporcionará el micrófono sin miedo. Si no, como decía un maestro mío, si nadie pregunta es que fue muy bien presentado y todo fue muy entendido, ¿no? Entonces, Julio, ¿quieres comentar algo? Sí, por supuesto que fue muy buen presentado, muchas felicidades, agradecemos por la facultad. Nada más quería comentar una experiencia chiquita que tuve con unos empresarios de la industria editorial muy importantes, porque yo levanté la mano cuando dijiste quién es por el grande, y optó por el chico, que era más talentoso, y después, muy amigo mío el chico, me decía: es que yo trabajo y él es el que se lleva la lana grande, ¿no?
Entonces fue una experiencia. ¿Y quién era el jefe, Julio? El chico. El chico era el jefe. Sí, es el sí o sí. Y el gran se llevaba la lana. Pues porque es el que le dieron más acciones, sí. Hizo lo que tú dijiste, ¿no? Sí. Editorial Esfinge. Finalmente la vendió el chico. Dijo, oye, no, así no se puede, ¿no? Yo trabajo mucho y él se lleva el dinero, ¿verdad? Y la otra me quedé, no sé por qué, no comentaron de Carlos Slim, me parecía un ejemplo muy representativo, que tiene a toda la familia y a los yernos y todo esto, ¿no? No sé si ustedes no lo han platicado con él. Con que los yernos no entren. Mira, hay ejemplos de yernos muy exitosos. Hay ejemplos de yernos exitosísimos. Ustedes conocen el caso de FEMSA y OXXO. ¿Qué empresa, eh? ¿Y quién la maneja? Un yerno, el Diablo Fernández. Y es muy diablo porque desde que él tomó la dirección de la empresa, ¿cómo ha crecido esa empresa? Y es un yerno muy exitoso. Y ahí el principal accionista pues no tiene a su otro yerno en la empresa, lo tiene más bien alejadito, ¿no? Y es un ejemplo de éxito. Otro comentario sobre tu pregunta. El día de ayer, Alberto Jimeno, que es un gran profesor del ESADE en Barcelona, una de las grandes escuelas de negocios del mundo, nos dijo que tienen estadísticas de qué tan bien funciona la sucesión cuando no existe la obsesión de entregarle el mando al hijo mayor. En las familias empresariales que no tienen esa obsesión, es decir, que ven con toda libertad la posibilidad de entregarla a cualquiera de los hijos, el desempeño del director general es significativamente mejor que en aquellas que se han sentido obligadas a dejar el mando en el director general. No quiere decir que el director general, cuando es el primogénito, siempre funcione peor. Lo que quiere decir es que cuando hay libertad de escoger al mejor, hay más probabilidades de tener una gestión exitosa. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, adelante. Buenas tardes. ¿Para quién? Para el licenciado Carlos Núñez. Bueno, primero felicidades, excelente conferencia. La pregunta, y debido a algunos comentarios que se ha generado en esta época, es: ¿existe o representó un factor el género durante el tema de la sucesión? Es decir, si es hija la primogénita en lugar de... Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Mira, sí, claro que sí, desgraciadamente. Todavía somos muy chauvinistas, pero cada vez menos. Hace 30 años, la mayoría de los empresarios familiares dejaban las empresas a los hijos varones y a las hijas les dejaban acciones o les dejaban los inmuebles. En España, un empresario riquísimo le dejó a los hijos, 3 hijos, unas empresas muy bollantes. Esto nos lo platicó ayer Mario de Gandarillas, consultor en España. Tuvimos ayer un gran seminario de empresa familiar en Tequila, en la hermosa ciudad de Tequila. Si no han ido, vayan, se les recomiendo, qué hermosa ciudad. Y claro, pues animas el ambiente pues, con el producto de la localidad. Nos decía Gandarillas del caso de una empresa que le dejó a los 3 hijos varones las empresas y a las hijas unos terrenos que no valían nada en la costa cercana a Valencia, hace poco más de 30 años. Las empresas quebraron durante la crisis y estas costas de Valencia forman parte ahora de la Costa de Oro y las hijas son infinitamente ricas. A veces les fue mejor, pero fue por circunstancias accidentales. Regularmente sí se tenía la costumbre, y todavía en muchos casos, de dejar el mando a los hijos varones. Nosotros le preguntamos a Simón Pedro Barceló: ¿y por qué tú y tu primo? Si tú tienes hermanas y tu primo también. Dijo: porque somos los varones. Y eso te refleja esa manera de pensar. Sin embargo, curiosamente, muchos de esos mismos empresarios tienen la tendencia a darle la responsabilidad de la Contraloría o de la administración a una hija. Parece ser que nos damos cuenta que son más honestas y mejor organizadas. Afortunadamente, este chauvinismo es cada vez menor y cada vez vemos más directoras generales y presidentas de países por parte del sexo femenino, ¿no? Sí, adelante. ¿Para quién? Para los dos. Licenciado Carlos. Hace rato usted tocó un tema, buenas tardes, antes que todo, y felicidades. Hace rato
tocó un tema muy importante y ahorita lo estoy reflexionando, en el cual usted mencionaba que algunos de los hijos de los empresarios preferían que trabajaran en otras empresas. Eso ahorita lo estoy reflexionando y digo, qué mejor hacer eso, porque yo tengo una empresa de instalaciones eléctricas y en especial hay un cabo que se llama Apolinar. Él nunca ha dejado de trabajar conmigo, pero me he percatado de que cuando llega gente nueva que ha trabajado en otras obras, le enseñan cosas nuevas y el señor se ha quedado como que estancadito. ¿Por qué? Porque ven otro tipo, por decir, el charofil, que es muy nuevo aquí en México, es lo que se instala el día de hoy. Y el señor se quedó en la charola. Entonces, sirve para lo mismo, pero es más práctico el charofil. Entonces, me quedé pensando y digo, yo creo que sí es conveniente como que les demos la oportunidad de que vayan a otras empresas para que vean, aprendan y realmente puedan estar actualizados. Me llamó mucho el tema que comentó hace rato, lo reflexioné y yo creo que le estoy haciendo un mal a ese señor. Quizás valdría la, perdón, don Alfredo. Quizás valdría la pena, Raúl, comentar el caso de la empresa de Toluca y la empresa de Monterrey. Tocaste dos temas, uno cuando los hijos no quieren trabajar y otro el tema de los apolinares. Nosotros conocemos muy bien una empresa muy exitosa, distribuidora de automóviles. El dueño de la empresa, don Ernesto, tiene a un Apolinar que inició la empresa, no se llama Apolinar, pero es el mismo rol, inició la empresa con él hace 30 años, el empleado más leal. Y la verdad no tiene la capacidad, el perfil que se requiere ahora que están nombrando un cuerpo de directores muy profesionales. Y me decía el dueño, oye, yo con Apolinar estoy sumamente agradecido. Le doy una buena suma y lo jubilo bien y lo despido. Y en el consejo comentamos, oye, ¿para qué es muy bueno Apolinar? Y nos dijo, pues mire, es mayor que yo. Y bueno, buena parte de lo que sé él me lo enseñó. Bueno, y si hemos hablado en la empresa de desarrollo de talento, ¿no podríamos nombrar a Apolinar director de desarrollo de talento? Y de paso le das un pequeño incremento, aunque sea simbólico, para que vea que no es un premio de consolación, sino que las virtudes de Apolinar son importantes. Lo nombró director de desarrollo de talento. Y cuando entran nuevos jóvenes a la empresa, necesariamente van a estar bajo la tutela de Apolinar por algunos meses. Y otro ejemplo de los chicos, creo que vale la pena el ejemplo de Monterrey, ¿verdad, Raúl? Del hijo que le dijo a su padre, papá, tú sabes el aprecio que te tengo, todo te lo debo a ti, tú estás esperando que yo trabaje en la empresa, pero yo quiero probarme a mí mismo, yo quiero lanzarme por mi cuenta. Al padre le dolió mucho, le dijo, adelante, un padre inteligente, no trató de retenerlo, le dijo, adelante. Y es más, si necesitas financiamiento yo te lo doy. Bueno, pues este muchacho hace poco menos de 20 años se estableció su empresa, es consejero nuestro, Víctor, y regresó a los 18 años con su padre, le dijo, padre, tú sigues trabajando y caramba, deberíamos de haberte jubilado hace tiempo. ¿Cuánto vale tu empresa, papá? Pues vale $50 millones, yo te la compro, papá. Sigue como presidente y nombramos un director profesional, pero ya es tiempo de que tú presidas, pero no operes todos los días. Y le compró la empresa. El día de antier hicimos una encuesta en la que le decíamos a los empresarios, había ahí 130 empresarios, ¿qué harás si el día de mañana te dice tu hijo, papá, yo quiero trabajar por mi lado en otra empresa o iniciar mi propia empresa? Muchos decían, pues trataré de convencerlo. Otros decían, pues lo voy a tratar de forzar con, fíjate nomás qué cosa tan salvaje, con sus emolumentos. Pero muchos otros dijeron, pues que él tome su decisión. Y otros más dijeron, lo mando a alguna universidad que tenga incubadora de empresas para que ahí lo preparen. ¿Por qué no cuentas el caso decía yo, el caso de un empresario que también, un hijo, que le dijo,
que él no tenía interés en el negocio, que él interesaba la música, ¿no? Interesaba otra cosa y lo dejó, ¿no? Entonces lo ayudó a que estableciera su carrera. Creo que era chelista, ¿no? Chelista. Entonces el hijo tenía otra vocación, no era empresario, él le gustaba otra cosa, pero el padre fue inteligente y apoyó la carrera del hijo, y ahora el hijo es un gran chelista, ¿no? Y ahora el nieto lo han escuchado ustedes aquí en la sala en Netzahualcóyotl como un gran director de orquesta, ¿verdad, don Alfredo? Así es, no es el caso de la fundidora de fierro y acero de Monterrey. Sin ir más lejos, decía alguien, dice, ¿cómo va a funcionar la fundidora si está en manos de un músico y un deportista, que era el otra persona que estaba ahí, ¿no? No eran administradores, entonces hicieron bien y la quebraron, al final de cuentas. Pero bueno, eso es otro mundo y eso pasa y va a seguir pasando, Pero bueno, pues no siempre los hijos, ni siempre el mayor es el mejor, ni siempre el hombre es sobre la mujer. Hay que buscar donde esté el talento y hay que dejarlo. Pues yo no sé si hay alguna otra pregunta. La nacionalizaron, pero era el caso de los Prieto. Digo, no vamos, si alguien tiene que escarbar algo, decían como entre un chelista y un pintor, porque era un maestro de aquí de la facultad, el que estaba aquí. Tú, falta una pregunta, a ver. En completar lo del compañero en el caso que decía que tenía el electricista, yo creo que ahí sería la cuestión de capacitación. No mandar o traer unos empleados nuevos o demás, porque pues no es el caso, sino más bien sería capacitación. En cuanto a las empresas familiares, lo que se utiliza, lo que es una de las opciones es cuando son empresas productivas, que si tienen, por decir, 2 herederos, uno se encarga de la producción y el otro se encarga de la comercialización y no hay problemas familiares. Y el otro, yo sinceramente sentí muy, ¿cómo decirles? ¿Cómo te dije que era? Échala con confianza. Muy machistas. O sea, muy de género, ¿no? O sea, como en contra de la mujer, porque los patriarcales, o sea, nunca dijeron una matriarcal, o sea, puros patriarcales, puros hijos varones, puros hombres, y pues creo que ya ahorita vemos muchas mujeres muy capaces. Afortunadamente está cambiando. Sí, pero en la exposición nosotras sentimos eso. Es que hemos entrevistado, los directores generales que hemos entrevistado, en un 97% son hombres. Pero pues hay que ampliarlo porque ya hay entrevistamos tantos hombres y entrevistando tantas mujeres. Nosotros tomamos una muestra de 400 empresas y de ellos solamente 3% son mujeres las que las encabezan. 3%. Pues la culpa es de nosotros. No, la culpa es de no somos empresarios. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por su participación y no queremos pasar desapercibido esta oportunidad de dar un reconocimiento a nuestros expositores. Entonces, dice esto: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración, otorga el presente reconocimiento al licenciado Carlos Núñez Urquiza por su participación como ponente en la conferencia La sucesión en la empresa familiar mexicana en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu. Ciudad Universitaria, mayo 2018. Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Gracias por todo y le seguimos con todo gusto. Claro que sí. Igual, Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al maestro Raúl Belmonte Olivares por su participación como ponente en la conferencia La sucesión en la empresa familiar mexicana en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Por mi raza hablará el espíritu.
Mayo de 2018, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la facultad. Y para no faltar en nuestra costumbre, les vamos a entregar un paquete de libros que es editados por nosotros en ese sentido, que es la gobernabilidad de fiscalización y los cuadernos de las últimas conferencias que se han dado y que se han publicado, así como el libro que fue producto de una serie de conferencias que dimos en el Senado de la República hace algunos meses y que fue presentado en el Palacio de Axayacal hace también algunas semanas. Muchas gracias a los dos y nos da mucho gusto entregarles esto. Raúl Belmonte. Muchas gracias a ti. Igual a Carlos Núñez Urquiza, fundador y director ejecutivo del Centro Citibanamex para el desarrollo de la empresa familiar. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a también entregarles un libro que es la reseña histórica de la Facultad de Contaduría y Administración de 1929 a 2014. Esta se lo estamos entregando. También comentarles a ustedes que ya estamos en proceso de hacer la reseña histórica de la facultad, porque cumplimos 90 años el año que entra. Entonces estamos en proceso para hacerla, pero esta es la que tenemos ya impresa hasta el 14.